que queremos, lo va a dar. Entonces, por eso cuando uno canta el Mahamantra Hare Krishna, eh, uno no puede pensar en nada diferente de Krishna, porque como está cantando Hare Krishna, entonces, y el santo nombre no es diferente de Krishna, entonces lo que uno medite en el momento del canto, eso es lo que Krishna le va a dar. Entonces, si alguien le pide al Señor, como por ejemplo la traducción de Mahamansa, eso, mi Señor, por favor, sea misericordioso conmigo y permíteme ocuparme en su servicio devocional sin causa, nacimiento tras nacimiento. Entonces, cuando esa oración está dedicada al Señor de todo corazón, podemos estar seguros de que el Señor nos va a complacer ese deseo. Entonces, hay de oraciones a oraciones. Y claro, también hay peticiones. Hay entidades vivientes que no diferencian entre una oración y una petición. Una petición es tener alguna necesidad en particular y pedirle al Señor que se lo solucione. Y después de eso, la petición tiene que ir acompañada con la oración. Y la oración debe ser de todo corazón. Entonces, por eso saber orar es saber pedir. Hay mucha gente que le ora a Dios, pero no sabe ni para qué le están orando, no saben ni qué es lo que quieren, porque tienen una carga de deseos en la cabeza que no pueden ni siquiera tomar la decisión de saber exactamente qué es lo que quieren. Entonces, muy interesante este canto porque pues, por algo es un canto tan avanzado, porque hay muchas preguntas y muchas respuestas. En el Srimad Bhagavatam, en el canto 1, se dice que todas las entidades vivientes se ocupan en preguntas y respuestas. Los magistrados, los políticos, los estudiantes, eh, etcétera. Los animales también se ocupan en preguntas y respuestas, pero que ninguna clase de preguntas y respuestas puede satisfacer al yo por completo, a menos que no sean preguntas y respuestas acerca de la suprema personalidad de Dios. Y entonces, como ustedes ven acá, hay muchas preguntas y muchas respuestas, pero son basadas en la suprema personalidad de Dios. Entonces, a este estado debemos de llegar todos, porque, porque ninguna otra pregunta ni respuesta nos va a satisfacer. Entonces, a partir del estudio de este canto del Bhagavatam,
adquirir mucha experiencia, porque recordemos que después de cada conferencia hay una sección de preguntas y respuestas y, y el que todavía no está como capacitado para responder a una pregunta, aquí va a conocer las dos cosas, la pregunta y la respuesta. Y una vez escuchando la pregunta y la respuesta, cuando a uno le toque, le hagan una pregunta similar, pues va a responder, va a dar la misma respuesta que hemos escuchado. Pues de esa manera no hay peligro de que uno especule, porque uno tiene que ser muy sastre. Dice que maestro espiritual es aquel que enseña con su propio ejemplo y a la vez con enseñanzas extraídas de las escrituras autoritativas. Entonces, bueno, no sé si tienen algo más que agregar y lo escucharé. Es Madre Mahanandi. Ya, Maharaj. ¿Continuamos? Oh, Pues sí, yo creo que si no hay preguntas o algún comentario. sí, señor. Bueno, continuamos con el texto 15. Dice, Sri Sukadeva Goswami dijo, oh Maharaj, el mejor de los reyes santos, como sientes una gran atracción por los temas que tratan de Vasudeva, no cabe duda de que tu inteligencia está firmemente establecida en la comprensión espiritual, que es el único objetivo verdadero para la humanidad. Esa atracción nunca cesa y por ello es ciertamente sublime, significado por Srila Prabhupada Jagadguru Ki Jai. Para los Rayarsis, los jefes ejecutivos del gobierno, el Krishna Kata es obligatorio. Así lo mencionan también el Bhagavad Gita, Iman Rayar Sayo Viduha. Por desgracia, en esta era, el poder ejecutivo está cayendo en manos de hombres de tercera y de cuarta clase que carecen de comprensión espiritual, con lo cual la sociedad se está degradando rápidamente. Los jefes ejecutivos del gobierno deben comprender los temas de Krishna Kata, pues de lo contrario, ¿cómo podrá la gente ser feliz y liberarse de los sufrimientos de la vida materialista? Cuando alguien ha fijado su mente en el cultivo de conciencia de Krishna, debe entenderse que esa persona posee una inteligencia muy aguda en lo que se refiere a la comprensión del valor de la vida. Maharaj Pariksit era Rajarsi Satama, el mejor de todos los reyes santos, y Sukadeva Goswami era Muni Satama, el mejor de los munis. Ambos eran elevados debido a la atracción que compartían por el Krishna Kata. El siguiente verso explicará con gran claridad la elevada posición del orador y del oyente. El Krishna Kata es tan reconfortante que Maharaj Pariksit se olvidó de todo lo material. Ni siquiera recordaba su propio bienestar en relación con el alimento y la bebida. Este ejemplo nos indica que el movimiento para la conciencia de Krishna debe propagarse por todo el mundo, de manera que tanto el orador como quienes escuchan se eleven al plano trascendental y vayan de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Jai Sri Prabhupada.
Verdad de Haribol, obra Premanandi, Haribol, Haribol. Maharaji, Maharaji. Ya terminamos el significado, Maharaj. Adelante, Maharaj. Maharaj, muchas gracias. Bueno, quería comentar algo muy, bueno, esto es lo que voy a comentar no es nuevo, ¿no? Lo hemos comentado varias veces en varias clases durante todos estos 5 años, 4 años. Pero sí es verdad lo que describe el verso, que lee la madre Manandi. Ahí vemos las características especiales que debe tener el oyente y el orador, ¿no? Para que realmente descienda el melifluo, néctar del mundo trascendental, ¿no? Características del oyente, del que pregunta, tiene que estar basada con pariprana, pariprasevaya, la intención de la rendición, el servicio y la indagación. Tiene que ser altamente interesado en el tema, ¿no? Y obviamente, pues, desde ese punto de vista, vemos que la mayor parte de las almas condicionadas somos como curiosos, solamente curiosidad para preguntar, más no para comprometernos. Entonces, la mayoría solamente preguntan y preguntan por curiosidad, por saber nomás. Desde ese punto de vista se establece entonces una conversación pitanda. Esa clase de conversación pitanda no es una conversación que no está interesada de parte de que pregunta sobre la verdad. Ese es el punto de vista. Desde el punto de vista del orador, el exponente, el que responde, debe estar altamente versado y altamente calificado también en la misma línea de interés superior, de la conexión perfecta y la conexión real en el plano superior para poder responder a esta clase de interrogatorios de un alma altamente rendida también. En síntesis, la rendición es el punto central aquí, tanto del orador como el del cuestionador, ¿no? Aquí Sukadeva Goswami es la persona adecuada para responder a Sukadeva Goswami, ¿no? Las preguntas adecuadas que hace Maharaj Pariksit. Maharaj Pariksit es la persona que pregunta adecuadamente, hace preguntas perfectas, ¿no? Y Sukadeva Goswami le responde la persona ideal, ¿no? Desde otro punto de vista también, las preguntas de Maharaj Pariksit tienen un alto valor, son de muy alto valor, de un gran interés, ¿no? Universal, porque no solamente son preguntas que le pueden servir solamente a Maharaj Pariksit. Las preguntas que él le hace son de interés y beneficio universal, a tal punto a tal punto de que Silas y Armaras comentan una pregunta, la pregunta que le hace Maharaj Pariksit a Sukadeva Goswami, la primera pregunta y única pregunta, ¿no?, que existe en la ciencia confidencial del Bhakti Yoga. Silas y Armaras hace un gran comentario sobre eso, la pregunta, la maha pregunta, la supra pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es esa clase de pregunta? Es una sola pregunta. ¿Cuál es el bien principal para toda la humanidad? La Madre Rodini dice que cuál es el bien principal para toda la humanidad. ¿Cuál otra es? ¿Quién dice otra? María Sara. Krishna, reverencias. Yo digo que la principal pregunta es ¿quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo acá en este mundo? No, no sé si esa sería la pregunta. Sí, también puede ser, claro. Todo eso tiene validez.
¿Quién más? ¿Otro comentario? Pues tal vez en la manera como usted hace la pregunta, ¿no? Pero parísima la ley dice a su Carlos Pani que de qué o qué debe uno cantar o en quién debe meditar por toda la humanidad y especialmente aquel que se encuentra al borde de la muerte. Entonces ahí comienza, esa es la primera pregunta y ahí comienzan las respuestas. Así es, Maharaj. Ahí, esa es la pregunta. La pregunta que le hace Sukadeva Goswami, y Maharaj Paricha, Sukadeva le dice, oh mi señor, ¿qué es lo que una persona debe oír, ver y saber cuando está a punto de morir? ¿Se recuerdan eso? Ya, Y de sí. ahí se desprende, y de ahí se desprende todo el Bhagavatam. 18.000 versos para explicar, dar respuesta a esa pregunta. Ya, Israel Radio. Ya, Hare Krishna. Bueno, otro detallito es que la infelicidad de las pobres almas condicionadas en este mundo material se debe a que los líderes de la sociedad humana, como ya lo leímos ahí en el texto, son de tercera y cuarta clase. Entonces, no se puede esperar algo bueno cuando un mandatario es de tercera y cuarta clase. Mientras que los rayarsis o los reyes santos, ellos difundían la espiritualidad por todos los medios de comunicación. O sea, ellos mismos promovían el Harikatha por la ciencia espiritual a toda la población, porque ellos se sentían responsables, así como un padre de familia, una madre, siente tanta inclinación a encaminar a su hijo por buen camino, y el mejor camino es el de la espiritualidad. Entonces, debido a que los mandatarios políticos, especialmente los gobiernos o los reyes, realmente son como, asumen el papel como de un padre de familia, ellos deben de darle lo mejor que tienen a sus hijos. Entonces, si alguien es un devoto del Señor, pues él va a tener lo mejor. Y eso que tiene es lo que le va a dar a sus hijos. Y sus hijos van a aprovechar este aprendizaje. Y así se va a difundir por todo el mundo. Se va a difundir por todo el mundo el mensaje del Señor. Hay una historia de un hombre que quiso servirle al más grande de todos. Y entonces, claro, comenzó evolucionando de una persona a otra, de una persona a otra, hasta que llegó a ser alcalde, después llegó a ser gobernador, después llegó a ser un sirviente, hasta que llegó a ser un sirviente del rey. Y cuando alcanzó el servicio del rey, él pensó que ya había alcanzado lo más elevado, pues ese era su meta. Y entonces estaba satisfecho. Pero como el rey era un rey santo y él adoraba a Dios, entonces el rey un día organizó
un viaje a un lugar sagrado de peregrinaje. Y entonces llevó a esta persona que era como la mano derecha del rey. Y apenas el rey llegó al lugar sagrado, de una vez cayó dando reverencias. Y entonces esta persona quedó muy admirada y después le preguntó: mi querido rey, yo siempre he anhelado servir a la persona más grande del mundo. Y cuando logré servirle a usted, pensé que lo había logrado. Pero ahora me doy cuenta que existe alguien por encima de usted. Y entonces ahí ya el rey comenzó a explicarle cómo esa relación que tenía con la personalidad de Dios y lo conectó. Prácticamente el rey hizo el papel como de zigzaguro de esta persona y lo conectó con la personalidad de Dios. Entonces ahí ya la persona cumplió su deseo de servir al más grande de todos. Entonces, similarmente, nosotros tenemos la fortuna de haber encontrado un maestro espiritual que conoce a esa persona suprema, que se dedica a servirle a él con cuerpo, mente y palabras, y que nos da esa enseñanza, tanto teórica como práctica. Práctica en el sentido de que él ya lo está practicando. Y nosotros, viendo al maestro practicar, entonces también nos entusiasmamos a la práctica. Y a través de esa práctica vamos a desarrollar una conciencia elevada o conciencia de Krishna. Entonces todos los mandatarios ante Dios tienen la obligación de difundir el mensaje de Dios por toda la creación, a toda la humanidad. Pero como actualmente los mandatarios realmente son demonios, no importa que algunos crean en Dios, pues los demonios de hace 5.000 años también creían en Dios, pero creían en Dios como su enemigo, no como amigo, no como para rendir su vida hacia Él, sino para desafiar. Eso hoy en día los mandatarios prácticamente desafían la autoridad de Dios, porque cuando no se hace lo que Dios dice, estamos desafiando la autoridad de Dios. Y entonces, en el Bhagavad Gita hay un texto y un capítulo donde nos compara a criminales. En el capítulo 3 del texto 36 en adelante, se nos trata como criminales. Y que debido a que hemos desobedecido a Dios, entonces las leyes de la naturaleza se han hecho cargo de nosotros, nos han engrilletados, nos han encadenado y estamos fuertemente atados, especialmente por la lujuria. La lujuria es el pecado original, no era la manzana de Eva, sino el pecado original es haber abandonado los pies del Señor y haber querido hacer nuestra propia voluntad. Por eso en la Biblia se habla del hijo pródigo. Y se da un ejemplo muy especial donde había una familia, ¿no? Donde habían varios hermanos y el padre era adinerado. Y el hijo le dio por decirle a su papá que, bueno, padre, yo quiero irme a aventurar, quiero hacer mi propia vida, quiero que me dé la herencia. Y el papá pues no quería
permitir que su hijo se fuera, pero como fue su decisión, al padre no le quedó más remedio que darle la herencia que le correspondía. Y se fue e hizo de todos los derroches posibles y en poco tiempo acabó con toda la herencia y luego se vio aguantando hambre. Entonces, igualmente nosotros, cuando el Señor nos hizo la propuesta, les dijo que todo les doy el regalo de la libertad. Ahora ustedes pueden elegir o servirme a mí o, o hacer su propia o vivir de acuerdo a su voluntad. Entonces, cuando nosotros decidimos ser señores, que nos creó este mundo material, para darnos la oportunidad de que jugáramos a ser señores, porque este mundo todo es un juego. Sí, Gina Prabhupada dice que cuando que un grupo de niños a veces juegan a súbditos y reyes. Entonces, unos hacen papel de súbditos y otros hacen papel de rey. Y el que hace papel de rey, pues se siente en un trono, pero se sienta por un ratico, que no se va a quedar toda la vida ahí sentado. Se sienta por un ratico y luego tiene que bajarse a hacer otras actividades. Entonces, prácticamente en este mundo, a nivel material, todo es un juego y uno no debería perder el tiempo en juegos inútiles. Uno debe aprovechar la vida sacándole el máximo provecho. Y ese máximo provecho es conocer a Dios y amarlo. Entonces, ese es el regalo que podemos recibir de la ciudadanía de un buen gobierno o de un buen rey. Pero como ahora no existen, hay que orarle mucho al Señor para que Él establezca un rey, un rayarse, un rey santo, para que así todo el mundo sea consciente de Krishna y se cumpla la profecía de Sri Chaitanya Mahaprabhu de que el mundo entero caiga los santos nombres de Dios. Entonces ya, Hare Krishna. Maharaj, reverencias, hay unos comentarios en el Facebook. Y pueda. Bueno, entonces, la madre Dina Tarine dice, sí, solo en Dios Krishna podemos encontrar una verdadera relación. Todas las demás relaciones son depredadoras, pues en Kali Yuga las amistades en cualquier nivel y en cualquier círculo material o espiritual están adoctrinadas para pedir y muy poco o casi nada dar. Solo Dios Krishna puede saber si se está procediendo dentro de una conversación vitanda. Los criterios ajenos del centro solo son especulaciones. Y también nos comparte, pero todo esto es perfecto porque estamos en un proceso de purificación. Y la madre Hare Krishna Devidasi Rendón dice, Jai Dandavas Pranam Maharaj, gracias por la instrucción. El Prabhu Krishna Nagar también le saluda. Ya y dando salud. Entonces podemos continuar. Sí, señor. Texto 16. El Ganges, que emana del dedo del pie del señor Vishnu, purifica los tres mundos, los sistemas planetarios superior, medio e inferior. Del mismo modo, las preguntas acerca de los pasatiempos y características del señor Vasudeva, Krishna, purifican a tres clases de hombres: al que habla o predica, al que pregunta y a toda la gente que escucha. Significado. Tasmad gurum prapadyeta jignasus reya uttamam
Bhagavatam 11.3.21. Quien siente interés por entender los temas trascendentales y los considera el objetivo de la vida, debe acudir al maestro espiritual genuino. Tasmad Gurum Prapata, debe someterse a ese gurú, que pueda proporcionarle la información correcta acerca de Krishna. Maharaj Parikshit se ha sometido a la persona idónea, Sukadeva Goswami, para recibir iluminación en Vasudeva Kata. Vasudeva es la personalidad de Dios original, cuyas actividades espirituales son ilimitadas. El Srimad Bhagavatam es un registro de dichas actividades y el Bhagavad Gita recoge las palabras habladas personalmente por Vasudeva. Así pues, el movimiento para la conciencia de Krishna está lleno de Vasudeva Kata, y todo el que escuche, todo el que se una al movimiento y todo el que predique se purificarán. Ya. Pues creo que queda claro, ¿cierto? Podemos continuar. Suficientemente claro. Sí. Listo, Mataji. Bueno, texto 17. Un día, sintiéndose abrumada por el peso de cientos de miles de falanges militares armadas por demonios vanidosos que se hacían pasar por reyes, Madre Tierra acudió al señor Brahma. Significado por Srila Prabhupada Ki Jai. Cuando el mundo se resiente del peso innecesario de los grandes dispositivos militares y cuando el poder ejecutivo de los gobiernos está en manos de reyes demoníacos, la suprema personalidad de Dios adviene para aliviarlo de su carga. En el Bhagavad Gita 4.7, el Señor dice, Yada yada hi dharmasya glanir-bhavati bharata avyutanam adharmasya tatatmanam sriyami aham. Cuando quiera y donde quiera que disminuya la práctica religiosa o descendiente de Bharata y aumente la irreligión de manera predominante, en ese momento desciendo personalmente. Los habitantes de la tierra, cuando se vuelven ateos e impíos, se degradan hasta el nivel de animales, como los perros y los cerdos. Y entonces lo único que hacen es ladrarse unos a otros. Eso es Dharmasya Glani, alejarse del objetivo de la vida. La misión de la vida humana es alcanzar la perfección más elevada de ser consciente de Krishna. Pero cuando la gente es atea y los reyes y presidentes están innecesariamente envanecidos de su poderío militar, lo único que hacen es pelearse y aumentar la fuerza militar de sus países. Por esa razón, hoy en día vemos que todos los países se dedican con afán a fabricar armas atómicas, preparándose para una tercera guerra mundial. Esos preparativos son realmente innecesarios, son el reflejo del orgullo falso de los jefes de Estado. La verdadera función de los jefes ejecutivos es velar por la felicidad de la gente, educando a las diversas secciones de la sociedad en el cultivo de conciencia de Krishna. Shatur Varnyam Maya Sritam Guna Karma Vivaga Saha. Bhagavad Gita 4.13. Los líderes deben educar a sus súbditos como brahmanas, kshatriyas, vaisyas y sudras, ocupándoles en sus respectivos deberes prescritos y ayudándoles así a progresar hacia el estado de conciencia de Krishna. Lo que tenemos, en cambio, son bandidos y maleantes que,
haciéndose pasar por protectores del pueblo, organizan un sistema de votaciones y, en nombre de la democracia, no reparan en medios para hacerse con el poder y explotar a los ciudadanos. En la actualidad, vemos de nuevo que los asuras, personas carentes de conciencia de Dios, se están haciendo con el poder ejecutivo en los gobiernos, como sucedió hace muchísimo tiempo. Las naciones del mundo se preocupan de reforzar sus dispositivos militares. En algunos casos, gastan el 65% de las recaudaciones del gobierno con estos fines. Pero, ¿por qué se tiene que gastar de esa forma el dinero que tantos sudores cuesta a la gente? Debido a la presente situación mundial, Krishna ha descendido en la forma del movimiento para la conciencia de Krishna. Es algo completamente natural, pues sin el movimiento para la conciencia de Krishna, el mundo no puede ser feliz ni conocer la paz. Jai Srila Prabhupada. Ya, entonces, ahí podría surgir una pregunta. ¿Por qué Krishna no desciende otra vez para restablecer la religiosidad? Entonces la respuesta es debido a que la humanidad, todas las almas, están poseídas por una mentalidad demoníaca. Y mentalidad demoníaca no significa que tengamos cachos y coros. La vida demoníaca es la vida que enseñaba el demonio Hiranyakasipu, que solo se basa en 4 actividades: Dharma, ocupación; Artha, desarrollo económico; Kama, complacencia de los sentidos; y Moksha, liberación. Pues la liberación que buscan los materialistas, ¿cuál es? Vivir sin trabajar, porque ellos la mayoría de las almas condicionadas se sienten esclavos del trabajo. Y entonces, cuando alguien logra tener una economía que le permita vivir sin trabajar, se siente ya no solo liberado, sino prácticamente autorrealizado. Igualmente, los padres de familia materialistas, cuando logran que sus hijos sean profesionales, también se sienten autorrealizados. Entonces, debido a que la atmósfera, como todas las almas, o sea, la población en general, tiene una tendencia demoníaca, entonces naturalmente tiene que ser un demonio el que los dirija. Porque ¿cómo va a haber un santo dirigiendo a demonios? Y se dice que los demonios y los santos no se entienden, no la dan bien. Porque los santos tienen un ideal y los demonios tienen otro. Entonces, para demonios, para una sociedad de demonios, tiene que haber líderes demoníacos. Pero pues ahora que llegó la conciencia de Krishna al mundo, que de todas maneras es una encarnación de Krishna en forma literaria. Por eso el Bhagavatam es, Sutta Goswami le pregunta, Sarunakari le pregunta a Sutta Goswami que en la ausencia de Krishna, ¿a dónde han acudido los centros religiosos? Y entonces él dice que Krishna se fue físicamente, pero quedó representado en el Bhagavad Gita y en el Srimad Bhagavatam. Entonces, cuando hay almas afortunadas, entre ellas pues nos podemos contar nosotros, de que tengamos acceso al Bhagavatam y al Bhagavad Gita,
Y yo creo que todos somos testigos de que nuestra forma de vida no era la mejor antes de conocer acerca de Krishna. Y lo peor es que la gente actúa como demonios, pero no saben que están actuando como demonios, porque así es la ignorancia. Ellos pueden creer en las grandes personalidades, pero solo conociendo la conciencia espiritual es que podemos darnos de cuenta lo que es la iglesia que hay enseguida ahí metida de muñeca. Y por algo dice que el Kali Yuga dentro de nosotros recibe tanto lo demoníaco como lo divino. Y ahí es donde comienza la lucha, donde comienza la selección. Si yo quiero lo divino, eliminando lo demoníaco. Y el que quiere lo demoníaco tiene que tratar de eliminar lo divino. Aunque lo divino pues no puede ser eliminado, pero de esta manera Krishna le da a cada uno la oportunidad de ser como él quiere ser. Entonces, a través de la difusión de la conciencia de Krishna, se van recuperando los valores humanos y espirituales gradualmente, hasta que lleguemos hasta que se establezcan nuevamente las 8 castas, porque Krishna dividió la sociedad humana en 8 castas. Las castas sociales se componen de brahmanas, kshatriyas, vaisyas y sudras. ¿Qué es un, qué es un brahmana? Un brahmana es el líder de la sociedad. ¿Y por qué es el líder de la sociedad? Porque él conoce al brahman y por eso se le recibe el nombre de brahmana. ¿Y quién es un kshatriya? Un kshatriya es la segunda clase inteligente. Los brahmanas son la primera clase inteligente, luego siguen los kshatriyas con segunda clase inteligente, y un kshatriya es aquel que practica la religiosidad y dirige el mundo en base a los mandatos de la personalidad de Dios. Luego vienen los Vaisyas, la clase mercantil. Ellos también son religiosos. Y luego vienen los Sudras. Un verdadero Sudra no es como los Sudras que conocemos o que hemos conocido. Un verdadero Sudra es alguien que tiene algunos principios. Pues uno de los principios de los Sudras es servirle a las castas superiores. Y si un Sudra tiene la fortuna de servir a las castas superiores, él se va contagiando de la espiritualidad. Y un ejemplo predilecto es el ejemplo de Narada Muni. Narada Muni era hijo de una sirvienta, era su madre una mujer ordinaria, sencilla, o sea, por decirlo así, ignorante. Estaba en la clase sudaica, pero Krishna los favoreció enviando a su casa como 2 o 3 santos Vaishnavas para que pasaran allí la temporada de invierno. Y entonces estos sabios contagiaron a Narada Muni y a su madre también. Entonces, igualmente, lo que el Señor quiere que se realice es que por medio de la conciencia de Krishna se restablezcan otra vez las 8 castas, las 4 sociales y las 4 espirituales. Entonces, las 4 espirituales se componen de brahmacharis, estudiantes serios, de grihastras,
la vida de casado, pero cuando hablamos de la palabra grihastas, estamos hablando de personas fundamentando su vida en principios religiosos. Entonces, muchos pueden pensar que muchos se unen con una pareja, ya soy un grihasta, pero no tienen ni idea de lo que significa vida de grihasta. Vida de grihasta es una vida sagrada, una vida encaminada a Dios y basada en principios regulativos y religiosos. Y la idea es procrear hijos conscientes de Dios. Se dice que hay grihastas brahmacharis, imagínense. Cuando yo recién comencé la conciencia, aquí me escuchaba de que se hablaba mucho del tema y se decía que las parejas deberían dormir en camas separadas. ¿Por qué? Para no tener tentaciones de carnales innecesarios, porque dice que la mujer es como el fuego y el hombre como la mantequilla. Entonces, podían vivir como amigos. Y eso no es extraño. Por lo menos de Baki Vasudeva se dice que vivieron 3 vidas como pareja y nunca tuvieron vida sexual. Eso es vida de grihastas. ¿Y por qué no tuvieron vida sexual? Porque no querían ser padres de hijos ordinarios, de borrachos, de jugadores, de consumidores de carne, de nada de esto. Ellos querían tener a la suprema personalidad de Dios como su hijo. Y entonces, debido a eso, sacrificaron todo. Vivían como amigos, como hermanos, como compañeros. Pero no, se dice que no tuvieron sexo durante 3 días. Entonces, eso es una real vida de grihasta. O sea, se llaman grihastas brahmacharis. Y existen los grihamedes. Los grihamedes son aquellos que se casan para darle gusto al órgano genital. Y existen los rakshasas, pareja de rakshasas, que la vida es totalmente demoníaca, donde no se les da nada quitarle la vida a un animalito para luego echarlo a la olla. Eso solamente lo hace un rakshasa. Eso no lo haría un ser humano. Por ejemplo, en el Mahabharata, Hidimba y Hidimbi eran un par de demonios, un par de hermanos demoníacos, y eran rakshasas, y se alimentaban de carne humana. Y cuando cuando llegó al bosque los pándalas y estaban descansando, durmiendo todos rendidos, y Bhima los estaba cuidando, Hidimbi mandó a su hermana, su hermana Hidimba, que por allí hay unos humanos, me huele a carne humana, ve y mátalos y tráelos y nos damos un festín. Entonces, exactamente igual hacen los humanos actualmente con un animal. Es que, ¿qué diferencia hay entre un animal y un ser humano? Si tanto el animal como el ser humano quieren vivir. Intente matar una cucaracha, a ver si ella no sale corriendo y si se puede escapar, se escapa. Y todo animal tiene su instinto de conservar su vida, de no perderlo. Entonces, para que un ser humano simplemente diga, me gusta este pollo, vamos a quitar la cabeza y vamos a echarlo a la olla. Me gustó este pescado, vamos a echarlo a la olla. Me gustó esta vaca. Yo recuerdo que yo vivía en una finca donde
donde el patrón donde yo estaba era amigo de otro dueño de otra finca. Y entonces el otro amigo le dijo, fulano, vamos a hacer una fiesta y vamos a asar una lechona. Una lechona es una ternera tierna. Y bueno, pues yo estaba también entre los rachazos, porque en ese tiempo yo no, a mí me criaron comiendo carne, eso es lo primero que metieron a la boca. Entonces realmente solo alguien que haya escuchado de Krishna y se haya interesado por los principios regulativos se considera un ser humano. Los demás son yasas y rakshasas. Entonces, debido a ello, los mandatarios tienen que ser yasas y rakshasas. Y en el mundo creo que hay gobernantes que se comen a los seres humanos. Le provocan una carne humana y no es, matan a alguno y lo echan a la olla. Por lo menos ¿cómo se llama eso? Ese lugar de la India donde es muy marginado, África. En África, pues, de todas maneras, la actividad es muy demoníaca porque dicen que cuando el abuelo de alguien muere, es que de una vez hacen un festín con él y lo echan a la olla y se lo preparan y lo comen. Entonces, eso es vida de rechazo. Pero los vainadas más en diferencia entre un ser humano y un animal. Entonces, cualquiera que sea capaz de matar un animal para echarlo a la olla es un rechazo. Entonces, bueno, hay poco, así como Prahlad Maharaj gradualmente fue conquistando el reino de su padre demonio y los fue convirtiendo en devotos. Asimismo, está actuando la conciencia de Krishna, realmente está concientizando a la humanidad para que dejemos de ser demonios. Y de esa manera, entonces, Krishna establezca un rey santo, como lo hizo con Yudhishthira Maharaj, para que reinara y protegiera a la sociedad humana. Y la real protección de un mandatario para la humanidad es brindarles protección espiritual. Por ejemplo, hay padres de familia que a los hijos les dan todo, pero todo material. No les dan absolutamente nada espiritual. Entonces, ¿de qué sirve todo lo que les den? No sirve de nada. Entonces, bueno, hasta aquí mi comentario, mis queridos reinados. Maharaj, tenemos otros comentarios en el Facebook. Bueno, la madre Dina Tarine de Vidasi nos comparte respecto a cuando su merced nos explicaba que que todo en el mundo es como un juego. Ella dice: así es, Maharaj, todo en este mundo es un juego y debemos orar a Dios Krishna que nos permita estar conscientes con quién se juega y para qué se juega. A filo de navaja lo del juego. Una vez más, cada quien jugamos de acuerdo a nuestro desakalapatra y grado de conciencia. El siguiente comentario de Dina Tarini dice: así es, hoy por hoy tenemos bandidos y maleantes en todos los círculos materiales y espirituales. Pero si vemos todo en función de que por misericordia sin causa estamos en este Prakriti, entenderemos que es solo para trascender y seguir en busca del camino de regreso a casa, de regreso a Dios. Jai Gurudeva, dice Tarini. Qué bonito. El Prabhu Krishna Nagaracharya dice: qué lindo es que cuando Krishna se complace con un alma, sin importancia de su nacimiento, siempre hace los arreglos para proteger y dar liberación. Jai. Bueno, si alguien quiere aportar algo, algún comentario, adelante. No les dé pena.
En cuanto al comentario de la madre Dina Tarini, hay un pequeño adefesio ahí en la ecuación, y es que no se puede establecer de que en la, vida, en la espiritualidad hayan bandidos, porque no, eso no existe. En la espiritualidad no pueden haber bandidos. Si vemos alguna clase de actividades no espirituales, pues obviamente no son espirituales, son netamente intereses materiales. Entonces el error está allí, ¿no? De que materialmente sí hay mucho bandolero y mucho pillo y mucho maleante. Pero en la espiritualidad no puede existir eso, porque la espiritualidad exactamente es la ausencia de toda clase de interés material. Entonces no se puede establecer de que en la espiritualidad hayan bandidos. Sí, lo que pasa es que lo que la madre de Giovanni quiere decir es de que hay bandidos que se disfrazan de santos o de otros. Esa es como la moraleja. Cuando mucha gente se disfraza de santos y devotos y hacen el teatro y hasta lloran orándole a Dios delante de un público, pero simplemente es un vil engaño. Por eso Sila Arellán decía, cuando veía a alguien muy dedicado a la devoción, él decía, el tiempo lo dirá, el tiempo nos va a mostrar quién es quién. Como les conté yo que día que había un devoto que muy dinámico, muy especial, madrugador, cantando el yapas, haciendo servicio, y le calentaba el agua a Sila Arellán Maharaj, y Sila Arellán, pues, en cierto modo, en algún momento pensó que era una gran alma, que realmente se iba a consagrar a Cristo. Y al poco tiempo se fue del templo, se golpeó y se llevó un rollo de pinturas. Entonces, más o menos eso quiere decir la María Magdalena, que muchos, como decía Jesús, hay muchos lobos rapaces disfrazados de ovejas, y eso es lo que se vive en Cali y hay dandas. Así es. Entonces, el punto es que el hecho de que en los templos haya esa clase de actitudes no veraces, no quiere decir de que en la espiritualidad hayan bandidos. Eso no se puede establecer de esa manera. Lo que hay gente confundida, porque la espiritualidad es pura, no puede existir, es imposible que exista. En el campo de nosotros, lo que nosotros consideramos espiritualidad, es un campo muy viciado, muy vulnerable. Entonces, si nosotros consideramos en los templos espiritualidad, no, un templo no es una espiritualidad, un templo es una casa, ladrillos, piedras, ni siquiera el aspecto del Archa Vigraha está en ese campo 100% absoluto, ¿no? Entonces, hay que definir muy bien y tener muy bien claro lo que es espiritualidad en sí, porque lo contrario vamos a confundir la espiritualidad con algunos efectos y causas materiales. Eso es un gran error. Bueno, pues en ese caso, Sila Arellán también utilizaba un dicho que no se le puede llamar sucio a aquel que se está bañando. Entonces no podemos esperar que todos los que hayamos venido a conciencia de Krishna vamos a ser devotos puros, pero tampoco podemos asegurar de que no puedan haber devotos puros, porque el camino espiritual es demasiado largo y de todas maneras, si alguien, como dice el Bhagavad Gita en el capítulo 2, que la mínima cantidad de servicio que logremos hacer nos puede liberar del más grande tipo de temor. Y el más grande tipo de temor es perder la forma de vida humana. Quiere decir tener que volver a nacer en una vida animal.
Entonces, cualquier porcentaje de espiritualidad que cada cual logremos acumular, pues se convierte en un más no en un menos. Y por eso es importante evitar la crítica. Y nosotros, yo por lo menos, y yo creo que ninguno de nosotros, los que conocemos a Guru Maharaj, lo hayamos escuchado alguna vez hablando mal de alguien o condenando a alguien porque rompió principios o por esto o aquello. Y él simplemente valora lo poquito que cada uno pueda hacer para Krishna, para la comunidad. Una vez una devota, no voy a decir el nombre, se puso a mirar a muchos devotos con una actitud demoníaca. Y entonces le dice, Guru Maharaj, hombre, ¿cómo pasa esto y esto, fulano de tal, y esto y lo otro? ¿Cómo así que siendo supuestamente devotos y haciendo tal y esto y aquello? Y entonces, ¿sabe qué le contestó Guru Maharaj? Y pues lo supe porque la misma devota me contó lo que Guru Maharaj le dijo, que la devota era como muy amiga mía, de mucha confianza. Y me dice, Guru Maharaj me dijo, mi querida hija, si tú supieras con los demonios que a mí me toca trabajar, pero ¿qué hago? No puedo echarlos al carajo, me toca trabajar con ellos. Entonces, esa es la grandeza de un Vaisnavas, tener la capacidad de ocupar el servicio hasta a los demonios. Entonces, por eso la crítica, cuando un brahmachari se cae, un sannyasi se cae, y uno más dice, no, pero y los de otros dicen, no, ¿y cómo le parece que se cayó fulano de tal? Y Guru Maharaj lo toma como si no hubiera sido nada. ¿Cuál se cayó? Cambió de ropa. Ahora está predicando como grihasta. Entonces, no, realmente Guru Maharaj va a quedar su fama por muchas generaciones en este mundo, porque no, yo creo que tiene miles de conferencias grabadas y todas ellas van a ser escritas, publicadas cuando él de pronto deje de acompañarnos físicamente. Él que Dios Lander. Entonces, ¿algún comentario más? Sí, señor, la madre de Natarine dice, bueno, respecto a lo que su merced decía, dice, exacto, Maharaj, es así, no es adefesio decir que hay gente que se disfraza y hace grandes teatros. El siguiente comentario de la madre Dina dice, desde el aspecto absoluto todo es puro y es un adefesio decir que en ciertos círculos no hay maleantes. Y el Prabhu Krishnanagar dice, cuando alguien se convierte en un pseudo devoto por algún deseo personal, si ejecuta un servicio libre de este ánimo, se libera, porque el sentimiento es verdadero y no falso. Y la madre de Natalia nos comparte nuevamente, así es, todos estamos bañándonos, pero como almas caliyugueras hacemos el baño del elefante. Pero esto está bien también, porque cada quien está en su proceso. Y Guru Maharaj es Krishna mismo desde el aspecto absoluto, pues él es quien nos da la instrucción. Y es verdad, Gurudeva conoce a todos exactamente, ya que él es el receptáculo del amor de Dios. ¿Qué hay? Muy interesante. Entonces, sí, también se dice que si nuestro propósito, si detrás de lo que yo hago, mi propósito es espiritual,
Potencia. No importa si lo que hago todavía esté contaminado, porque lo que vale es el propósito. La tierra. Entonces, de todas maneras, salir de este mundo, purificarnos 100% no es nada barato. Entonces, por eso tenemos que sentir compasión con todas las demás almas también, y tratar de no condenar a nadie, ni criticar a nadie, sino más bien glorificar cualquier pequeño servicio que pueda hacer para la comunidad. Pero yo recuerdo cuando yo estuve en Mazana, tuvieron pero cantidad de muchachos drogadictos. Su constitución no Pero es una maratón tan especial que los ponía a hacer maratones y estudiaban, pero constitución cantidades alarmantes de literatura. como la de la Entonces, aunque eran más o menos pequeños demonios, estos muchachos se ocuparon en servicio devocional y ayudaron a inundar Colombia con literatura para que mucha gente pudiera leerlos y pudiera conocer algo diferente de lo que el mundo material nos había estado dando. Entonces, sí, lo importante es seguir adelante y ser muy compasivo. Se dice que un devoto es estricto consigo mismo y con los demás muy misericordioso. Pero la tendencia de todas las almas condicionadas es exigir pureza a los demás, pero porque no se exige pureza a sí mismo. Entonces, cuando nos exigimos pureza a sí mismos, eso es lo que se llama ser estrictos con nosotros mismos y con los demás muy misericordiosos. ¿Es alguien más quiere algo más que decir? En el chat del Zoom tenemos también comentarios. Bueno, la madre Saberi da reverencias a todos. Pide permiso para retirarse y que nos sigue por Facebook. La madre Vidia Sarat también pide permiso para retirarse y da gracias por tantas enseñanzas. La madre Govindaji de Vidasi nos comparte: Hare Krishna, reverencias. Qué belleza, estamos en un proceso muy bello y exigente. Y Maya hace sus arreglos para poner pruebas cada vez más astutas. Exactamente, creo que todos estamos tratando de mejorar y limpiar todos esos aspectos demoníacos que traemos vida a vida. Yay. Bueno, entonces, como ya se está retirando la audiencia, vamos preparando también para despedirnos de todos y agradeciendo a la plataforma Universidad Sol, de los que han propiciado esta plataforma, y a todos los que nos acompañan por Facebook y también por Zoom. Hare Krishna, reverencias para todos. Ya, y pues entonces solamente toca agradecer nuevamente la participación de todos ustedes y invitarlos esta tarde a las 7 a participar con nosotros en eh, en el, en el programa a donde se va a narrar el Chaitanya Charitamrita. Bhakti Vimala Paramahansa Maharaj es quien nos está apoyando con este tema, y el Chaitanya Charitamrita es supremamente importante conocerlo porque nos da la oportunidad de tener más acceso a todas estas herramientas que se nos están otorgando, que además son gratuitas, entonces son invaluables. Así que muchas gracias. Los esperamos mañana al canto de Les, las majarrondas y después a la les, lectura del Srimad Bhagavatam. les tengo Muchísimas un dato, gracias por su participación. les tengo un dato interesante e importante para que escuchen. Es cortico. Sí, Maharaj. Sí, gracias, Maharaj. Dice Adelante. aquí, dice aquí, las jivas son sin duda son entidades espirituales
pero en su conformación son tan infinitesimales que son propensas a absorberse en los principios de la ilusión. Dice que su constitución no es absolutamente espiritual como de las entidades vivientes trascendentales del reino espiritual, pero tampoco son absolutamente mundanas como cualquier fenómeno. Punto, listo para el que entiende nuevo. Yo sé que es nuevo para todos este concepto del Dharma. Y nos dice que nosotros como Tatasta, como somos energía, potencia marginal Tatasta, no somos absolutamente espirituales, ni tampoco somos absolutamente mundanas. Y esa es la razón por la cual quedamos fácilmente atrapados bajo la contaminación material, o podemos también tener percepción del mundo trascendental, de los dos mundos. Eso es lo que se denomina Tatasta. Bueno, mastiquemos eso, que eso del Dharma, Radhe. Muchas gracias, Maharaj. Muchas gracias. Bueno, pues con este nuevo conocimiento, con esta nueva información, nos vamos y nos vemos en la tarde, noche. Muchísimas gracias. Hare Krishna. Ay, Reverencias. Dímelo para Mahansa Tirtha Maharaj ki jai. Jai. Jai, Reverencias. Haribol, Jai, Haribol, Radhe. Reverencias. nada para todos. Ya, Haribo. Gracias.